gracias, Rocío, y muy buenas tardes para todos. Como bien ha dicho Rocío, aquí son las 9 de la noche, así que para mí son buenas noches. Y bueno, para un poco a modo de presentación, pues soy veterinario, ¿no? Trabajo en la empresa Servet Talavera. Es una empresa, bueno, que está muy focalizada en el control de mastitis y calidad de leche, y la sede la tenemos aquí en Talavera de la Reina. Talavera es una ciudad que está muy cerquita de Madrid, en la zona centro de España, y nos dedicamos exclusivamente, bueno, pues al desarrollo e implementación de programas de control de mastitis y calidad de leche, ¿no? Desde hace ya más de 20 años. Bueno, nos dedicamos pues a todos y cada uno de los puntos que tienen que ver con la mastitis, ¿no? eh, desde, desde la máquina de ordeño, asesoramiento rutina de ordeño, disponemos de un laboratorio de diagnóstico también aquí en Servet Talavera y bueno, trabajamos principalmente por toda España y también en Portugal, asesorando a las explotaciones lecheras para, para, sobre todo para incrementar la producción y mejorar la calidad de la leche. Eh, Normalmente, bueno, pues buena parte de nuestro trabajo la dedicamos también a la formación, ya no solo de los propios empleados de las explotaciones, sino también de otros compañeros veterinarios, etcétera, ¿no? Y nada, en esta ponencia, ¿no?, de invitación, pues iba a hablar, le puse un título a la charla, ¿no?, un poco de la teoría a la práctica, ¿no?, lo que es el control de mastitis, en donde vamos a hablar de todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con la calidad de la leche, ¿no? Al final, nuestro trabajo está un poco a caballo entre la leche que se produce en las granjas y el consumidor. Al final, el productor quiere producir una leche de calidad porque está muy ligado a la eficiencia productiva, a un incremento en la producción de las vacas. Por otro lado, la industria, que al final quiere recoger una materia prima de muy buena calidad, sobre todo en sólidos y en recuento de células somáticas, y al final está el consumidor, que lo que quiere es consumir un producto de alto valor biológico y sobre todo que sea seguro, ¿no? Entonces, nosotros estamos un poco a caballo entre estos tres grupos, ¿no? La importancia que tiene la mastitis es muy clara. Eh, el hecho de que un ganadero tenga mastitis, lo que va a repercutir es en la producción del animal. De todas las pérdidas que se producen por la mastitis, esto es un trabajo bastante antiguo, pero son por la existencia de mastitis clínica y de mastitis subclínica. Lógicamente, la mastitis clínica es lo que el productor ve. Es una leche que está alterada, ¿no? Hay inflamación de la ubre, etc. Y la mastitis subclínica simplemente indica que hay una infección en la glándula mamaria. Y estos son todos los porcentajes en cuanto a pérdidas por el simple hecho de tener mastitis. Como veis, la mayor parte se la lleva la disminución en la producción. Cuando un microorganismo penetra por la punta del pezón, se destruye tejido mamario y como consecuencia se reduce la producción. Esto es una definición ya de hace algunos años que define un poco nuestro trabajo, ¿no? Se podría decir que el asesor en calidad de leche o el control de mastitis pues sería como una especialidad dentro de lo que es la medicina de la producción, que toca todos y cada uno de los aspectos de la producción de leche, que influyen en la obtención de leche de calidad y, lógicamente, que sea en cantidad suficiente para que sea compatible con la rentabilidad. Al final, siempre estamos hablando de economía. Dentro de los objetivos que tiene el control de mastitis, por supuesto, disminuir la tasa de infecciones presentes, es decir, las infecciones que están dentro de la glándula mamaria, y reducir
reducir la tasa de nuevas infecciones, las posibles infecciones que se puedan producir, con el objetivo, con el fin de aumentar la productividad del rebaño para que el productor incremente su rentabilidad. ¿Y qué debe saber un veterinario, un especialista en calidad de leche? Bueno, pues lógicamente saber qué es la mastitis como enfermedad infecciosa, conocer cómo se produce la eyección de la leche, es decir, la fisiología del ordeño, por supuesto, tener conocimiento de cómo extraer esa leche, entramos en lo que es la higiene del ordeño, conocimientos precisos de cómo funciona una máquina de ordeño, la máquina que directamente está tocando la punta del pezón, conocimientos, por supuesto, de bienestar animal o cow comfort, conocer las diferentes etapas de la producción. Con ello sabemos que hay mastitis en terneras, en novillas, por supuesto en vacas de lactación y también en vaca seca. Y todo esto va a influir al final en la incidencia de mastitis. Y por supuesto saber gestionar todos los datos que tenga que ver con la mastitis. Dentro del programa de mejora de la calidad de la leche, pues diferenciamos una serie de visitas que al final son las que hacemos en las explotaciones, en la práctica diaria, en la cual pues realizamos lo que viene a ser el plan de los 6 puntos, que bueno, pues tiene que ver un poco, digo 6 puntos, anteriormente eran 6 puntos, estos de los años 70, ¿no? Que es pues, buen higiene de ordeño, buen funcionamiento del equipo de ordeño, tratamiento precoz de los casos de mastitis clínica, eliminación de vacas crónicas y tratamiento de todos los cuartos al secado. A esto se le tiene que sumar un punto más, que sería el control del ambiente donde está la vaca. Veo aquí que me están haciendo alguna pregunta, voy a intentar, si viene al caso con la ponencia, pues intentar contestarla sobre la marcha. Bien, después hacemos una serie de esta visita de diagnóstico, en la cual vamos a ver todos y cada uno de los puntos que tengan que ver con la incidencia de mastitis, con la aparición de mastitis. Por supuesto, se elabora un informe de toda esta visita. Se hacen también visitas denominadas de intervención rápida, cuando hay algún problema, algún brote de mastitis principalmente, o alguna subida en la bacteriología de la leche del tanque, por ejemplo. Se hacen revisiones de la máquina de ordeño, que aplicaremos, que se hace también durante el propio ordeño, y también revisiones estáticas que se harán fuera del ordeño, es decir, sin las vacas ordeñándose. Se hace un buen control epidemiológico con datos, en este caso los datos que nos aporta el tanque general de leche, en lo que se refiere a recuento de células somáticas, recuento de bacteriología, grasa, proteína, urea, etcétera, y por supuesto el recuento de células somáticas individual. Y con este dato, que no existe en todas las explotaciones, pero aproximadamente en la mitad de las explotaciones, un poco más con las que trabajamos, pues sí es un dato que lo elabora el denominado control lechero, la cual se coge una muestra de cada vaca mensualmente, a la vez que se anota la producción ese día. Entonces, mediante este dato, pues establecemos unos índices que denominamos de salud de la ubre, que nos ayudan a la hora de tanto de establecer diagnósticos como de prevenir infecciones. Por supuesto, una parte muy importante dentro del programa de calidad de leche es el diagnóstico, es decir, tenemos que conocer cuál es la bacteria o el alga, por ejemplo, si es una prototeca, que está causando el problema, ¿sí? Para saber cómo atajarlo. Y el último punto dentro del programa, que es muy importante, es la formación, que precisamente es lo que estamos haciendo hoy. Es muy importante formar tanto a los técnicos como a
como a los empleados, a los ordeñadores de la explotación. Como bien sabéis, la mastitis es una enfermedad multifactorial, la cual siempre se dice, un dicho muy común, que es que la mastitis es una enfermedad del ganadero que la sufre la vaca, ¿no? En realidad, el manejo tiene mucho que ver en todo esto. Es decir, tiene que ver con la higiene del ordeño, que justamente durante el ordeño, cuando la punta del pezón está abierta, como consecuencia puede entrar alguna bacteria. Tenemos la máquina de ordeño, que actúa transmitiendo gérmenes de un punto a otro y sobre todo lesionando la punta de los pezones, haciendo a la vaca más predisponente a tener una infección. Y también el entorno o el ambiente de la vaca, que puede actuar negativamente a la hora que puede reducir las defensas del animal, inmunodeprimiéndole, o bien directamente puede transferir bacterias causantes de mastitis del propio entorno de la vaca al interior de la ubre. En las visitas de diagnóstico, lo que hacemos es ver cómo se manejan a los animales, ver la limpieza de los animales, ver cómo se produce la bajada de la leche. Realizamos un test de California y aprovechamos para coger muestras. El test de California sigue siendo un método de diagnóstico muy útil porque podemos detectar in situ qué cuarto de la vaca está infectado y en el momento. Chequeamos cómo se está realizando la rutina de ordeño en cuanto a higiene, flujo, es decir, cantidad de leche por minuto que que tiene la vaca, los tiempos de ordeño, etc. En cuanto a la bajada de la leche, muy importante lo que decíamos al principio de que debemos conocer cómo se produce esta bajada de la leche y qué hormonas son las que intervienen en este fenómeno, con el fin de intentar ayudar a la vaca a que se ordeñe lo antes posible. Cuando hablaba de la higiene de la vaca, ¿no? Pues esto, la higiene del ordeño empieza fuera de la sala de ordeño. Por eso los animales tienen que estar lo más limpios posible. Con una ubre como esta, pues difícilmente podemos conseguir una buena calidad de leche. Observamos los propios procesos o tareas que se producen en la sala de ordeño, si se despunta o no se despunta, si se detecta mastitis o no, si se hace una higiene correcta, en este caso si se aplica un prebaño o un predipping. Sé que muchos de vosotros llamáis el sellador, ¿no? Presello y sellador. A mí la palabra no me gusta, siempre insisto en ello, ¿no? Porque en realidad estos productos desinfectantes no sellan nada, sino simplemente desinfectan, que es, en este caso el predipping, desinfecta la piel y la punta del pezón, una sustancia desinfectante, ¿vemos? Y por supuesto necesita un tiempo de contacto para anteriormente secar bien los pezones, incidiendo bien en la punta. Toda esta parte del ordeño la aplicaré en el módulo correspondiente. Al final tenemos una piel y una punta de los pezones, como podemos ver en la foto, los pezones limpios, secos, desinfectados y repletos de leche, que es señal de que la vaca está bien estimulada, está a punto de poner la máquina. Lo que se denomina el sello, que en realidad es un baño post-dipping, un baño de pezones post-ordeño, que ayuda a eliminar la película de leche, que si la dejáramos ahí, pues sería una posible causa de infección. Como digo, aprovechamos para hacer un test de California, un test que lleva funcionando 40 años y que todavía se sigue realizando con éxito, que como digo es una herramienta más. Aprovechamos para coger muestras, lógicamente durante el ordeño. Cuanto a la máquina de ordeño,
hay que prestarle atención durante el ordeño y fuera del ordeño. Nos cuenta que la máquina está muy relacionada con la mastitis porque influye en la colonización de bacterias en piel y punta del pezón. Muy importante que cambia la integridad del canal del pezón, del canal y la punta del pezón, produciéndose una enfermedad, la hiperkeratosis, que esto facilita la entrada de bacterias dentro de la ubre. Por supuesto, si la máquina está mal ajustada y hay cambios en el flujo de aire y de leche, pues puede penetrar directamente bacterias durante el ordeño. También actúa como dispersor de los patógenos, pasando bacterias de la punta a la base del pezón o viceversa. Influye, por supuesto, en el grado de evacuación de la ubre. Por tanto, es muy importante que esté bien ajustada. Hablamos de cualquier tipo de sala de ordeño, ya sea instalaciones de este tipo en plaza fija o carritos móviles, todavía hay bastantes, salas en espina de pescado como esta, una sala ordeño trasero o salas en paralelo. Da igual el nivel de sofisticación de máquina, al final tenemos que ver realmente si causa o predispone a que las vacas tengan mastitis. En este caso, una rotativa ordeño trasero, una rotativa externa, con la vaca se vería así, una rotativa interna, o lo más moderno, que ya llegamos al robot. Cualquier máquina de ordeño, cualquier equipo de ordeño al final está lesionando la punta de pezón y por tanto tenemos que saber cómo funciona, cómo influye en la aparición de la mastitis. Por supuesto, en estas visitas también, aprovechando que tenemos a la vaca, hemos hecho un test California, vemos cómo están la punta de los pezones, ¿no? Porque viendo cómo está la condición de pezones es un fiel reflejo de lo que está, de cómo está actuando la máquina de ordeño a nivel de pezón, ¿no? Realizamos una serie de pruebas dinámicas, es decir, testajes de la máquina durante el ordeño, vemos el vacío del colector, vemos el vacío a nivel de la unidad final, hacemos determinadas mediciones como la sobrepresión, etc. Y también, esto ya fuera del ordeño, serían las pruebas estáticas, es decir, testajes estáticos de cuál es el funcionamiento del tipo de ordeño. A nivel de los pezones, podemos ver esto, que son pezones intactos. Vemos estos otros pezones que también están bastante bien. Vemos este, tiene un anillo, pero en este caso es un anillo liso. En este caso ya la punta del pezón ya se empieza a traumatizar y vemos una hiperkeratosis, sencillamente por presión de la pezonera. En este caso ya es un anillo muy rugoso. A medida que aumentan el número de estos anillos, pues aumenta la probabilidad de tener mastitis. En esto es como hacemos las revisiones dinámicas durante el ordeño. Damos una serie de aparatos a colector y bueno, si se puede medir también en la unidad final, por ejemplo. Y bueno, pues necesitamos de una serie de aparataje para la hora de revisar el equipo de ordeño. Como veis, pero es muy importante porque influye de una manera decisiva en la aparición de mastitis. Por tanto, tenemos que ser buenos conocedores de cómo funciona el equipo y de la influencia que tiene la mastitis. Vemos los diferentes partes del equipo de ordeño, como es la bomba de vacío, el regulador, la unidad de ordeño, sobre todo la pezonera, que es lo que en última instancia toca la piel y punta de pezón.
Y vemos otras partes del equipo de ordeño como son los pulsadores. Todo esto tenemos que chequear que funciona correctamente. Bien, hemos visto todo lo que tiene que ver con la higiene del ordeño, lo que tiene que ver con la máquina de ordeño y nos queda ver cómo es el entorno de la vaca. Para eso es muy importante conocer, saber de cómo se comporta la vaca, qué es lo que hace la vaca. Porque como he dicho al principio, el entorno del animal influye en que la vaca esté cómoda, esté a gusto y por tanto esté produciendo leche y que no sea ese ambiente ningún factor estresante que le haga, bueno, inmunodeprimirse y como consecuencia ser más predisponente a tener una infección inflamatoria. Y por otro lado, tenemos que facilitar que la vaca pues, esté tumbada, como os he dicho, el 60% del tiempo. ¿Para qué? Para que aumente la producción de leche, porque va a incrementar el riego sanguíneo a la ubre y esto va a hacer que vayan los componentes necesarios para sintetizar esa leche. ¿No? Y todo eso se va a conseguir en un ambiente adecuado. Ahí es muy importante que se chequeen todo lo que tiene que ver con el cow comfort. Las instalaciones, en este caso los cubículos, o si es una estabulación libre en cama caliente, o si es en pastoreo ver el estado en el que está el pasto, si está pisado, si no, etcétera. Ver cómo está el comedero, si tiene la vaca suficiente espacio, al igual pasa con el bebedero, si tiene suficiente espacio para beber, si está limpio, etcétera. Ver cómo se manejan las camas y en general ver el comportamiento de la vaca para ver si podemos decir que es un animal que no está estresado. ¿No? En cuanto a cubículos, ya lo veremos en el módulo correspondiente, pues simplemente ver cómo influye el diseño de este cubículo, ¿no? Para que la vaca esté confortable. Vemos un poco la instalación en general, cuanto al estado de limpieza. En este caso nos fijamos si la vaca defeca encima del cubículo o no, que esto por supuesto influye a la hora de tener mastitis. En general, el comportamiento de la vaca, si está tumbada, si está de pie, etc. En este caso es una estabulación libre en cama caliente. Es muy importante ver si la vaca dispone de metros suficientes, si la cama está limpia, que no esté húmeda, que no esté caliente, etc. ¿no? Por tanto, el diseño de las instalaciones es un punto importante dentro del trabajo en calidad de leche porque al final va a influir en la aparición de mastitis. Tenemos una construcción de una nave nueva en la que va a influir, por ejemplo, en el estado de limpieza de los animales, en el nivel o no de ventilación, que esto influye en que la vaca tenga o no estrés térmico, etc. Hablando del estrés por calor, bueno, en mi zona, la zona centro y sur de España, bueno, pues es un calor muy, muy seco, podríamos decir, tipo como en California, por ejemplo. Entonces es muy importante que en la época de verano, pues disminuir o mitigar en lo posible este estrés por calor. Eh, para ello lo que hacemos es bañar a las vacas y secarlas para reducir para ayudar que la vaca disipe el calor. Normalmente con altas temperaturas lo que hace la vaca es directamente no comer. Por tanto, si baja el consumo de materia seca, lo que primero vemos es que la producción baja. Para hacer que por lo menos coma más es eh, instalar dispositivos para reducir el estrés por calor. No solamente es la disminución del consumo de materia seca, sino también influye
en los aspectos reproductivos. La vaca sale menos en celo, hay un incremento en las reabsorciones embrionarias, etc. Cuanto al material de camas, es de sentido común, debemos tener las vacas lo más limpias posibles y esto depende mucho de qué material de cama haya en la instalación. Determina un poco la carga bacteriana y, por supuesto, el índice o el nivel de mastitis ambiental que haya, es decir, causada por coliformes, por estreptococos ambientales. Pues es muy importante la decisión de qué va a causar. Esto es un checklist que hacemos en nuestras visitas, es determinar cuál es el nivel de limpieza de la explotación. Por supuesto, lo que nos interesa es tener un nivel de limpieza entre 1 y 2, que son los más apropiados. Es una cama, denominada cama de marmolina, que es una sustancia inerte, al igual que la arena, lo cual, al ser un material de cama inorgánico, pues reduce la aparición de mastitis ambientales. En este caso es una cama de paja. La paja es complicado luchar con ella porque al final se calienta y tiene nutrientes para determinadas bacterias. Como consecuencia, pues hay mastitis causada por microorganismos ambientales. Por lo tanto, el objetivo sería siempre tener la ubre sobre una cama muy limpia. El nivel de limpieza de la propia instalación influye, porque aunque tengamos una muy buena cama, al final si la vaca, si los pasillos, por ejemplo, están sucios, las patas se llenarán de estiércol y al final esa pata irá a estar junto al pezón. Entonces hay una transferencia directa de, mm, del estiércol hacia la piel y punta de pezón. Eso es lo que debemos evitar. Bien, otros aspectos que durante esta visita de diagnóstico hay que prestarle bastante atención es a la vaca seca, ¿no? Y al periodo seco en general. Las vacas secas suelen ser las grandes olvidadas, todo el mundo lo decimos. ¿Por qué? Porque no da leche. Entonces, no quiere decir que no pueda tener mastitis, sino todo lo contrario. Por ejemplo, vemos que al inicio del secado hay un incremento en los casos de mastitis. ¿eh? Durante el periodo seco, propiamente dicho, en la involución estable, pues más o menos no incrementa la mastitis, pero en el próximo al parto, en el preparto, la predisposición a tener mastitis aumenta, sobre todo porque muchas vacas están inmunodeprimidas. Por tanto, hay que mantener un periodo seco lo más libre de gérmenes posible. Eso es lo que, por tanto, las instalaciones, por supuesto también, igual que la vaca de lactación, ver cómo están los cubículos, los comederos, las camas, todo. También hay que prestar atención a las terneras y las novillas. De todos es sabido que las terneras ya a partir del mes, 2 meses, 3 meses se pueden infectar. Se puede infectar ese pezón incipiente, esa piel y punta de pezón. Por tanto, muy importante no dar leche de vaca procedente con mastitis, tener buenas instalaciones, casetas individuales mientras la ternera es lactante, porque puede haber transmisión de gérmenes, se pueden mamar entre ellas, etc. Por supuesto, como os he dicho, el ambiente de la vaca seca será decisivo. Bien, hemos hablado antes que un punto importante es la monitorización lo que es la epidemiología de la granja. Un momento, voy a ver si están haciendo aquí alguna pregunta. Luego, si no, lo dejaremos para las preguntas. Como os decía,
El recuento de células somáticas individual, vaca por vaca, es muy importante y nos ayuda como una herramienta muy importante para ver cómo está la mastitis desde el punto de vista epidemiológico. Al final, las células somáticas son polimorfos nucleares neutrófilos. Si aquí lo está diciendo, que estas células blancas son las que producen la leche. No, las células, eh, las células blancas son glóbulos blancos, ¿eh? Que acuden a la ubre porque hay una infección, ha habido una entrada de un microorganismo. Entonces, estos glóbulos blancos principalmente son los polimorfos nucleares neutrófilos, que son los que incrementan en la glándula mamaria y son lo que denominamos células somáticas. Hay una muy pequeña parte que son células de descamación de la propia glándula, pero cuando hay un contenido elevado de células somáticas, pues decimos que las vacas están infectadas. Entonces, como tenemos que llegar a un consenso, pues decimos, bueno, por supuesto, cuando hay un incremento en el recuento de células somáticas, siempre indica que hay una infección intramamária, siempre. Hay cambios en la propia composición de la leche. La leche cambia sus componentes en cuanto aumenta el cloro, aumenta el sodio, es decir, la composición varía. Y decimos que por debajo de 200.000 células somáticas probablemente no esté infectada la vaca, y por encima de 200.000 hay muchas posibilidades de que la vaca esté infectada. Me preguntan, una pregunta que viene muy a colación, que cuáles son los niveles permisibles de células somáticas, ¿no? Me lo pregunta Esteban. Bien. En, en toda la Unión Europea eh, hay que producir leche por debajo de 400.000 células somáticas. Menos de 100.000 bacterias por mililitro y ausencia de inhibidores. Todo esto determina, nivel de células somáticas, el pago por calidad. Normalmente, las industrias, hay un sistema de pago por calidad. Casi todas penalizan cuando el productor produce leche por encima de 400.000 células y la mayoría pues, premian cuando el recuento de células somáticas está por debajo de 250.000. Me pregunta también que si hay un efecto de la máquina de ordeño en el conteo de células. Por supuesto, o sea, realmente, como os he dicho, cuando aumenta el contenido en células somáticas, lo que indica es que hay una infección. Y por supuesto que la máquina de ordeño influye en las infecciones intramamarias. Aquí me dicen que, bueno, con respecto al ordeño manual, bien, lógicamente, en un ordeño manual la máquina no influye para nada, ¿no? Entonces, esa parte, normalmente cuando se ordeñan vacas a mano, la punta de los pezones suele estar intacta. No, el caso no es un factor predisponente para que la vaca tenga mastitis. Me pregunta también que el control que se realiza en la granja al tanque, el recuento de células somáticas es 1 y al momento que se realiza el control en la planta suben las células somáticas. No, esto no puede ser. O sea, realmente cuando el recuento del tanque en la propia explotación debe ser el mismo que en la planta. Normalmente, si varía, es que o bien se está variando el método para realizar el recuento de células somáticas, no hay otra posibilidad. Normalmente se cuentan en las células somáticas en los aparatos que se llama Fosmatic. Aunque el método de referencia es la microscopía, ¿no? Bien, en cuanto una vez que tenemos el dato del recuento de células somáticas individual, pues hacemos lo que denominamos gestión de la calidad de leche, ¿no? Viendo estos datos. Así evaluamos epidemiológicamente
cómo está la flotación. Determinamos cuál es la prevalencia de infecciones intramamarias, vemos qué porcentaje de estas infecciones son infecciones crónicas, vemos también cuál es la tasa de nuevas infecciones un mes con otro, evaluamos lo que es el periodo seco, vemos la tasa mensual de mastitis clínica, etc. Muestra, ¿no? Vemos mes a mes qué porcentaje de vacas hay con mastitis, para ver si es una cosa normal o no. El diagnóstico, por supuesto, es muy importante. Como os he dicho, no se puede hacer un buen trabajo en calidad de leche si no sabemos, si no contamos con un buen laboratorio, ¿no? Un laboratorio de microbiología de confianza, ¿no? Normalmente nosotros hacemos microbiología convencional, bueno, pues determinamos todos y cada uno de los patógenos que causan mastitis. Dentro de estos patógenos, pues tenemos los patógenos mayores, los patógenos contagiosos, que son los que necesitan la ubre para vivir, también viven en la piel y la punta del pezón, y se transmiten de vaca a vaca durante el ordeño, ¿no? Son los, eh, dentro de estos patógenos contagiosos, pues está el Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactiae y el Mycoplasma. Después hay unos patógenos ambientales cuyo origen es el entorno de la vaca y se puede transmitir de vaca a vaca, principalmente durante el ordeño también. Pero bueno, es entre ordeños cuando la vaca tiene más posibilidades de infectarse, no son los denominados estreptococos ambientales, cuyos mayores exponentes el Streptococcus uberis y los enterococos, los coliformes, dentro de los coliformes los más importantes Escherichia coli y Klebsiella. También tenemos un patógeno ambiental, que es una bacteria, en este caso es una alga, que se denomina prototeca. Hay otros oportunistas, que son los denominados Staphylococcus coagulasa negativos, Streptococcus dysgalactiae, Corynebacterium. Un poco, como su propio nombre indica, están esperando la oportunidad para acceder al interior de la ubre. Voy a ver alguna pregunta por aquí. Si hablando del pago por calidad me pregunta que cuál es la bonificación por parte de la industria por tener células somáticas por debajo de 250.000. Pues la verdad es que aquí es muy poco. Realmente sería aproximadamente como en euros aproximadamente. En peseta sería una peseta, la moneda antigua que manejábamos nosotros. Sería como 0,006 euros por litro. Estamos hablando por tonelada, sería 6 euros por tonelada. Eso sería. Bien, más preguntas. Aquí me preguntaban una pregunta del recuento perdón, del test California, que si era recomendable hacer un test California en vacas previas al secado para evitar mastitis subclínica, por supuesto. He dicho antes que el periodo seco es cuando más posibilidad hay de que la vaca tenga mastitis, entonces si tú chequeas una vaca, haces un test California, o incluso si coges una muestra de esa leche para ver si el cuarto está infectado o no, pues eso te va a ayudar a tratar más eficazmente durante el secado. Otra pregunta que me hacen es que cuál es el método de secado más adecuado para evitar mastitis. Ya hablaremos en el módulo correspondiente, porque depende mucho de qué mastitis hay, si son
como os estoy explicando ahora, si son patógenos contagiosos, si son patógenos ambientales. Normalmente lo que tenemos a nuestro alcance principalmente son penicilinas y cefalosporinas. Tradicionalmente, las penicilinas más para bacterias gram positivas y las cefalosporinas para gram negativas. Pero bueno, hay que ver realmente qué tipo de gérmenes son los que están causando la mastitis. Bien, aquí, como veis, la diapositiva es un Escherichia coli, la bacteria gram negativa, y es un poco la reina de los coliformes, ¿no? Sabéis que causa la mastitis clínica, que en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos eh, es una mastitis de grado 2 con inflamación y con alteración de la leche, pero que a veces puede ser una mastitis de grado 3 o hiperaguda, en el cual hay compromiso de la salud de la vaca. Pero la mayoría de las veces es de tipo 2. La prototeca, como veis, esto visto al microscopio, como se vería. Muy importante no confundirlas con levaduras. Otro coliforme, en este caso es una Klebsiella. Como digo, el laboratorio es muy importante, el servicio de diagnóstico. El último punto, ¿no?, de, de un buen programa de calidad de leche sería la formación. Digo, es muy importante enseñar a los propios ordeñadores en la sala de ordeño para ver cómo deben hacer el proceso del ordeño, tener una buena rutina de ordeño con un buen protocolo y por escrito para que todos y cada uno sepan lo que tienen que hacer y de vez en cuando repetírselo. Muy importante hacer sesiones prácticas en la sala de ordeño, por supuesto teóricas, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, este curso, las jornadas técnicas, etcétera, pues ayudan a que la gente se forme en calidad de leche. Un poco para acabar con la charla, ¿no?, para que vayáis con unas ideas, es que la calidad de leche es una especialidad dentro de la medicina de producción. No solamente hay que saber qué es la mastitis, sino se implica, bueno, hay que saber algo de nutrición, de reproducción, etcétera. Muy importante, la mastitis es la enfermedad que más gastos ocasiona en una explotación de leche. Como bien he dicho, influyen en la aparición de mastitis muchos factores, desde la máquina de ordeño a la rutina de ordeño, el ambiente de la vaca, y donde el diagnóstico juega un papel muy importante. Debemos saber cuál es el enemigo, ¿no? Por tanto, debemos conocer cómo influye la higiene del ordeño, conocer muy bien el funcionamiento del equipo de ordeño, el confort de la vaca, la importancia de la vaca seca y todo ello englobado en un buen programa de gestión que nos ayude a controlar la mastitis. Y antes de pasar al turno de preguntas, voy a explicar muy rápidamente en qué va a consistir el curso que empezará el próximo día 25. Va a consistir en ocho módulos, en el cual en el primer módulo hablaremos de la glándula mamaria en general, de la anatomía y fisiología de la ubre, de cuál es la estructura de la ubre de los pezones, de cómo se produce el desarrollo mamario, la fisiología del ordeño, incluyendo la síntesis de leche, y la segunda parte de este módulo estará centrada en la inmunidad de la glándula mamaria. El segundo módulo hablaremos de la mastitis bovina en general, en el cual hablaremos de la etiología de la mastitis, cómo se produce, es decir, la patogenia de la mastitis, la importancia económica que tiene,
Y luego, para finalizar, hablaremos de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. Pruebas que se van a hacer al lado de la vaca, diagnóstico microbiológico, cultivo en granja, etc. El tercer módulo estará dedicado ya dentro de lo que es el control de mastitis al ordeño. Se hablará de rutina de ordeño y de cómo planificamos y monitorizamos eh, la rutina y la sala de ordeño. El cuarto módulo, dentro del control de mastitis, hablaremos estará dedicado íntegramente a la máquina de ordeño. Dentro de la máquina de ordeño, bueno, pues explicaremos cuál es el funcionamiento de la máquina de ordeño, la influencia que tiene el equipo de ordeño en la mastitis y, por último, ver cómo se revisa, cómo se testa una máquina de ordeño. El módulo 5 hablará del ambiente de la vaca, en general, del cow comfort, y de la importancia de la vaca seca. También hablaremos de la importancia que tiene la etapa en cuanto son terneras y novillas para la mastitis. El módulo 6 tratará íntegramente de la terapia, del tratamiento de mastitis y del uso de vacunas como herramienta para controlar la mastitis. El módulo 7 en realidad será de cuál es la práctica diaria del especialista en mastitis, en la cual planificar el trabajo en la granja y monitorizar la calidad de leche de la explotación. Y el módulo 8, el último módulo, pues lo dedicaremos a casos prácticos de problemas en calidad de leche, los controles de mastitis de los diferentes patógenos y los problemas que nos podemos encontrar en calidad de leche. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a intentar responder a las preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Algunas ya las hemos ido respondiendo. Aquí Eduardo nos comenta que, bueno, efectivamente, al comienzo de la charla, que dije que, bueno, la calidad de leche era importante no solamente para el productor, sino para el consumidor, para la industria, también me apunta, también podría ser para los programas de alimentación en la etapa escolar, efectivamente. Forman parte de lo que son los consumidores, efectivamente. Vamos a ver. Si ya hemos hablado del ordeño manual, en el cual no, por supuesto, la máquina de ordeño no influye. Luego Lucy me pregunta que cuál sería la presión a la cual debe trabajar la máquina de ordeño para evitar daño en las personas. Depende mucho del equipo de ordeño y depende, por supuesto, de la línea de leche, si es una línea baja, una línea media, una línea alta, pues el nivel de vacío varía y depende también con qué pezonera estamos trabajando y con qué tipo de animales. Ya lo hablaré como regla general para una línea baja, pues en torno a 50 kilopascales y para una línea baja en torno a 40-42 kilopascales. Más preguntas. Me pregunta Rosa Elizabeth que se realiza una rutina de ordeño, CMT y confirmación de casos positivos con recuento de células somáticas, revisión de equipo, sigue existiendo problemas de mastitis. Esto no sé si es una pregunta o una afirmación. Si me la puedes repetir, Rosa, te la agradezco. En cuanto a las células blancas, creo que ya contesté antes a esto. Luego Jorge Iván me pregunta que cómo se tratan vacas que salen positivas al CMT. Pues lógicamente, como os he dicho, se coge una muestra de esa vaca y depende qué tipo de germen sea,
También se puede hacer un antibiograma para ver a qué antibióticos son sensibles. Y sí, cada vez se hace más el tratar estas vacas, ¿no? Pero sobre todo con un buen diagnóstico. Y siempre y cuando no se trate de vacas crónicas. Si son nuevas infecciones, mi recomendación es que se traten siempre. A Esteban ya le contesté que me preguntaba cuáles eran los niveles permisibles de células somáticas. Farid me dice que en Estados Unidos existen diferentes parámetros para el manejo de células somáticas. Esto también me lo tienes que aclarar, a ver cuál es tu duda aquí. La duda de Rosa ya se la contesté, lo que me decía que debe tener algún caso en que el recuento de células somáticas en el tanque es 1 y en el momento que se realiza el control en la planta suben las células. Si se está usando la misma técnica, el recuento de células somáticas tiene que ser exactamente igual. Aquí me pregunta Carlos, si la vaca tiene mastitis, la leche se contamina y si es así, ¿qué enfermedades ocasiona el ser humano? Bueno, ya no tiene que ver con la mastitis, sino que puede ser que la vaca tenga alguna enfermedad transmisible al hombre, como brucelosis, tuberculosis, etc. Aquí hay otra consulta. Farid nos dice que, por ejemplo, para la producción de leche para consumo humano, se utiliza leche de vaca Holstein y el manejo que se realiza para el control de mastitis se realiza vaca por vaca, cuarto por cuarto, y deben estar entre los 200 sobre las 200.000, efectivamente. En el caso de producción de leche para quesos, se usa la Jersey, que los porcentajes de grasas y es más flexible. En tu caso, para trabajar con vaca Jersey, aquí en España no trabajamos con vaca Jersey, pero eh, en otros países no creo que haya un baremo diferente para el recuento de células somáticas. Sí, sí en cuanto a sólidos, pero en cuanto a células somáticas, si la vaca está infectada, independientemente de la raza, el recuento de células somáticas incrementa. Rolfi me pregunta que en mi experiencia, ¿cuáles son los microorganismos que más afectan y producen mastitis? Pues bien, normalmente en sitios donde no se ha hecho control de mastitis, no se ha trabajado la mastitis, es, es muy normal que haya patógenos contagiosos, como Staphylococcus aureus o Streptococcus galacti. A medida que vas reduciendo estas bacterias, pues aparecen gérmenes ambientales, tipo estreptococos y coliformes. Joseph me dice, sí, que viene a decir que cuando reduce la población de un determinado germen, por ejemplo, contagioso, pues aumentan los ambientales. Efectivamente, hay competencia, ¿no? Por la colonización de la uva. Efectivamente, sí. Daniel me pregunta que cuál es el pronóstico para la mastitis gangrenosa por Clostridium. Pues el pronóstico es muy malo, es muy malo. Muy parecido al del Staphylococcus aureus o un Bacillus cereus. Al final el cuarto se pierde y muchas veces se transmite a otro cuarto
ya una vaca que solamente tiene 2 cuarterones, pues la vida útil del animal se reduce mucho. Gabriel me pregunta, me habla del estrés calórico. Con respecto a las vacas que presentan goteo de leche en el establo, ¿puede estar relacionado a una situación de estrés calórico como tal? No. No. El goteo de leche tiene que ver con la producción de la vaca y la frecuencia de ordeño. Y anatómicamente puede tener algo que ver con el tamaño de la cisterna de la ubre, pero no tiene nada que ver con el estrés calórico, ¿eh? Nelson me habla de que si la papilomatosis mamaria influye en la presentación de mastitis. Pues sí que influye porque muchos de estos animales con estas verrugas, pues lo que a veces se ordeñan peor y entonces puede tener más predisposición a tener mastitis. Danilo me pregunta que, nada, ¿cuánto tiempo es recomendable realizar el CMT? Pues cuantas más veces mejor. La visita normalmente, esta visita que os he explicado, visitas de diagnóstico, las solemos hacer normalmente cada 2 meses, aunque a veces se puede hacer semanalmente, etcétera. Así que es muy recomendable hacer el CMT, sobre todo en vacas recién paridas, como he dicho antes, en vacas que vayas a secar, ¿m? en chequear animales que ya han tenido mastitis y le vuelves a hacer el de California para ver cómo están. ¿M? Pero cuantas más veces mejor. Miguel me habla de la hiperkeratosis. Me pregunta que, suponiendo que soluciona el problema del equipo de ordeño, ¿qué otra medida se toma para, aparte del equipo, lo más importante de la hiperkeratosis es solucionar eso? Una vez que lo tienes solucionado, que has diagnosticado que el problema está en la máquina de ordeño, los pezones empiezan a mejorar, empiezan a cicatrizar. Esteban también me pregunta que qué tipo de patógeno afecta más nos afecta más aquí en las lecherías españolas. Pues principalmente más ambientales que contagiosos. Por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque llevamos trabajando muchos años en calidad de leche y al principio, la mayoría de las explotaciones había un problema con algún patógeno contagioso, pero ahora la mayoría son ambientales. Pero todavía hay patógenos contagiosos, ¿eh? Aunque la incidencia es más baja. Rosa me pregunta que cuando existen lactancias largas, ¿hasta qué número de células somáticas se considera normal? ¿No? No hay un dato, un recuento normal para una lactación larga. Sí que se observa que en vacas que llevan 400, 500 días en leche, pues el recuento de células somáticas pues aumenta. Pero no hay un valor. Pregunta que cuáles son los medicamentos de elección para el tratamiento de mastitis y me dice que si los beta-lactámicos, como os he dicho antes, hay, por lo menos de lo que disponemos aquí en Europa son beta-lactámicos principalmente. También de quinolonas. Beta-lactámicos, ya sean iniciados cefalosporinas y quinolonas. Elena me pregunta una cuestión importante, muy curiosa, que cuál es la incidencia de mastitis a nivel mundial, si ha disminuido o ha aumentado en la actualidad. Pues hombre, la tendencia es que el recuento de células somáticas, la mayoría de los países que tienen datos, es que está disminuyendo. Está disminuyendo. Por ejemplo, aquí en España tenemos una media de recuento de células somáticas por debajo de 250.000, al igual que en Canadá, Nueva Zelanda, en Holanda, en el Reino Unido. Son datos en países que hay datos de células somáticas. Sixto me pregunta
de Ecuador, existe exceso de cambios climáticos, ¿no? Existen animales de primer parto con presencia de esta enfermedad. ¿Cómo se podría disminuir? Bien, pues acá, si esta novilla, este animal de primer parto, pues ya está infectada antes de parir. Esto es muy importante. Si estaba infectada o no. Para ello se puede muestrear esa novilla, es decir, coger una muestra de esa novilla antes del parto y ver si está infectada o a lo mejor se trata de una infección que justamente es después del parto. En aquí ya veo que os ha puesto Rocío un correo electrónico para cualquier duda, para cualquier consulta. Y si tenemos más tiempo, pues vamos a intentar de... No sé si voy a poder contestar a todas las preguntas, ¿eh? Rolfi me pregunta que cómo tratar una mastitis subclínica. Ya he dicho, que, hay que ver qué tipo de germen está causando la mastitis. Elvis me pregunta que qué protocolo se debe seguir en la sala de ordeño. Depende de los animales que se ordeñen y de la capacidad de la sala y de cuál sea la rutina de ordeño. En base a esto, pues elaboras un protocolo u otro. Inés me dice que cómo puede reducir el estrés calórico, ya que en una crianza intensiva no se puede bañar por vaca. Bueno, pues hay dispositivos que yo creo que sería fácil poder realizarlo en cualquier sitio, que es instalar una tubería de agua con una serie de difusores y ventiladores. Esto yo creo, hombre, es un poco costoso, pero creo que puede estar al alcance de una explotación intensiva, ¿eh? Me dice que si tiene un recuento de células somáticas por encima de 1,5 millones, que si se debe tratar con antimastíticos. Lo más importante es lo que he dicho, diagnosticar el problema, ver qué tipo de germen hay y hacer antibiogramas y en base a esto tratar. Inés también me dice que cuánto afecta la mastitis a los sólidos totales. Pues afecta porque se reduce sobre todo la proteína, aunque aumenta el nivel de globulinas plasmáticas y disminuye la caseína. ¿M? Y ya en determinados sitios parece ser que es una cosa que se empieza a ver. Y también se reduce el potasio, aumenta el cloro, aumenta el sodio. Gilbert me pregunta por los síntomas de la mastitis. Pues el síntoma de una mastitis clínica es el aspecto de la leche cambia y puede o no haber inflamación de la glándula mamaria. Los síntomas de la mastitis subclínica necesitamos de pruebas como un análisis microbiológico o un test de California, por ejemplo, o el análisis del recuento de células somáticas. Lely me dice que si se puede recuperar un pezón que quedó ciego después de una mastitis, pues ahí algunos sí se recuperan, sobre todo algunas causadas por coliformes, se puede recuperar. El número de ordeños en una explotación ganadera es un factor que influye para que se presente mastitis. Pues sí, a medida que se ordeña más la vaca, pues tiende a reducirse el recuento de células somáticas, aunque la condición de pezones podría empeorar. Nelson me pregunta que qué bases de producto recomienda para el pre y el post sellado. Pues para bases trabajamos con dióxido de cloro y con yodo principalmente. Y para el pre también se puede usar alguna clorexidina. Parece que no hay más preguntas. Si se me ha olvidado responder alguna,
Tenéis aquí el enlace que ha puesto Rocío y tanto el enlace como un correo electrónico. Así que, si no hay más preguntas, os invito a que os animo a que os apuntéis al curso de mastitis y caída de leche, que va a estar muy bien, sobre todo desde el punto de vista del tema práctico, ¿no? Que es de lo que más vamos a hablar, ¿no? Entonces, Rocío, si no hay nada más, Que puedan estar escuchando bien. Y bueno, la verdad es que sí, sí, preguntas acá que he tenido que retener debido al tiempo, sí, pero bueno, tienen acá el correo, ojalá que podamos contar con todos. Te voy a soltar una casi que creo que debe ser alguien de España. Dice si hay institutos ahí en España donde preparen o eduquen sobre los operarios de ordeño, ¿no? Se pregunta simple, porque de ahí tenemos preguntas un poco más complejas que por el tiempo no podemos. no, no hay sitios así oficiales donde se preparen. Es, bueno, lo solemos hacer nosotros los que trabajamos en calidad de leche, los que formamos a los ordeñadores. Pero no hay sitios así como, Y, sí. ok, sí. Y también te suelto una pregunta así para que les hagas un breve comentario. Eh, Inés menciona que está escuchando mucho sobre la vacuna para mastitis. Sí, sí, bueno, vamos a ver. La vacunación, como os he dicho, es una herramienta para solucionar problemas. Lo primero es diagnosticar qué es lo que tenemos en la explotación y en base a esto, a lo mejor, la vacuna puede sernos de ayuda. No va a ser de ayuda siempre. La vacuna normalmente se ha usado autovacunas, vacunas comerciales y todo se basa en el diagnóstico, de ver qué tipo de germen hay en la explotación. Por ejemplo, si tenemos un mastitis causada por un estreptococo agalacti, por mucho que pongamos una vacuna que está contra un estafilococo aureus o un coliforme, pues no vamos a hacer nada. Entonces, la tendencia es usar vacunas frente, sobre todo, a bacterias coliformes. Es un poco la tendencia. Aunque también hay posibilidad de usar autovacunas. Siempre a la gente no les ha gustado mucho, pero en determinados casos funciona. O sea, es una ayuda a nuestro problema de mastitis. ¿Sí?